con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. Lunes 20 de marzo, iniciando, hermanos, la cuarta semana de este mes de marzo, y es un privilegio el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Déjeme contarle que este día, lunes 20, en este año celebraremos la solemnidad de San José, esposo de la Virgen María. Ahora, usted me dirá, bueno, pero si la celebración de San José es el 19 de marzo, y tiene toda la razón. Pero durante el tiempo de Cuaresma, cuando la fiesta de San José cae en día domingo, se traslada hacia el día lunes, ¿verdad? Que sería en este caso lunes 20, y hoy justamente pues fue coincidencialmente ha caído así, esas fechas. Por esa razón, ¿verdad? El día de ayer, pues que era domingo cuarto de Cuaresma, no se celebró la fiesta de San José, sino que hoy lunes 20. Y es interesante, hermanos, cómo el Evangelio pues nos va a hablar de esto. Ahora, déjeme contarle que San José tiene dos solemnidades, ¿verdad? Se celebra el 19 de marzo, o sea, el día de ayer, y el 1 de mayo como San José Obrero. Ahora, claramente los evangelios nos hablan de que San José era carpintero, ¿verdad? Que en algunas versiones bíblicas aparece como ebanista, ¿verdad? Pero era un obrero. Esto hará que al Señor Jesús también le llamen el hijo del carpintero. Y es interesante cómo San José aparece como protector del niño Jesús. Luego San Lucas nos lo va a presentar cuando Jesús tiene 12 años de edad. Y en aquel relato de la primera fiesta que asistieron con el niño Jesús al templo. Pero luego la entrega que hace Jesús cuando se encuentra en la cruz a su discípulo Juan de su madre, nos hace pensar que para el ministerio público del Señor Jesús, San José pues ya había muerto, ¿verdad? Porque curiosamente pues ya no lo vemos a él estando presente con su familia. Pero es hermoso, ¿verdad?, el ministerio de este hombre que muy pocas veces tenemos mensajes o enseñanzas de él, pero sí tenemos verdaderamente pues modelos a seguir, sí tenemos testimonios maravillosos que la palabra de Dios nos da. Así, hermanos, entonces un saludo a todos los hermanos que llevan por nombre José y que obviamente pues son varios, ¿verdad? Ahora, el evangelio para hoy está tomado de San Mateo capítulo 1, versículos 16, del 18 al 21 y versículo 24. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María su madre desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella por obra del Espíritu Santo estaba esperando un hijo. José su esposo, quien era un hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El relato que hemos leído
corresponde a aquel momento en el cual San José se entera que su esposa María está embarazada. Y es interesante cómo recordemos que María ha recibido la visita del ángel, ¿verdad?, en la cual pues le anuncia que ella iba a concebir por obra del Espíritu Santo. Pero recordemos que inmediatamente se da la anunciación, ella va a visitar a su parienta Isabel, quien ya estaba en su 6º mes. El Evangelio nos va a decir que la Virgen María se quedó con su prima 3 meses, pero a los 3 meses ella regresa a Nazaret para, obviamente, pues iniciar ya o continuar con su proceso de embarazo. Note entonces, ahora María regresa a su casa, pero resulta que está embarazada. Pero aparte de que está embarazada, ella, como nos dice el Evangelio, estaba desposada con José. Ahora, es importante, hermanos, que nosotros podamos entender lo que era el desposorio. En muchas ocasiones, en muchas culturas, las personas han querido identificar el desposorio con el noviazgo, pero son dos relaciones muy diferentes. Puedo recordarle que en el noviazgo son 2 jóvenes, ¿verdad?, un hombre y una mujer, que se conocen, se enamoran y comienzan una relación en la cual pues van generando, ¿verdad?, ese compartir, van generando esos momentos en los cuales van conociéndose, hasta el punto que, bueno, si el noviazgo pues se desarrolla de una manera perfecta, ellos comienzan ya a hacer planes de boda. Pero en muchas ocasiones, ¿verdad?, el noviazgo pues no funciona, ¿verdad?, se corta o se termina, y ya pues se termina todo nexo o todo compromiso. Pero en el desposorio no era así. En el desposorio, primero, quien elegía no eran los novios, quien elegía eran los padres, ¿verdad?, tanto el papá del niño como el papá de la niña. Pero también ellos no tenían opción de rechazar esa elección, porque no era posible de decir, bueno, yo no estoy de acuerdo porque esa chica o ese chico pues no me agrada, yo no lo quiero, no estoy enamorado, etcétera, etcétera. No era posible. Y lo único que les tocaba era, obviamente, obedecer lo que ya sus padres habían decidido. Pues el Evangelio nos dice que José y María estaban desposados, pero claramente antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, y claramente dice la palabra que era un hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Ahí ya hay una enseñanza de San José, porque claramente la palabra de Dios lo presenta como un hombre justo, un hombre que no quería ponerla en evidencia. Pero ¿en qué consistía ponerla en evidencia? Imaginémonos que José hubiese denunciado el embarazo de María. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si él hubiera denunciado que su esposa, él pues no la había tocado todavía, no vivían juntos, pero su esposa estaba embarazada? Ahí claramente era un pecado de adulterio. Y el pecado de adulterio, ¿verdad?, el castigo era la lapidación. O sea, María tenía que morir. Pero aquí es donde vemos que José era un hombre justo.
no queriendo ponerla en evidencia, dejó o pensó dejarla en secreto. O sea, pensó mejor retirarse, huir, para que aquellas personas, al ver a María pues embarazada y sola, criticaran a José, ¿verdad? Pensaran que él pues solamente se había aprovechado de su esposa y que se había retirado. Oiga, en eso estaba pensando cuando dice la palabra: mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le habló en sueños. Hermanos, cuando Dios quiere comunicarse con su pueblo, Dios va a utilizar muchas maneras. Una de las formas como Dios puede hablarle es a través de los sueños. Ahora, tal vez usted dirá: mire, pero ¿cómo tengo yo la seguridad que es Dios que me está hablando a través de un sueño? Y es que ahí está el punto, que cuando sea el Señor quien le hable a través de un sueño, usted no va a tener duda. Usted va a estar clarísima o clarísimo de que fue el Señor el que le habló a través de ese sueño. Ahora, José pensaba eso, pero mientras él estaba pensando, dice la palabra que un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa. Ahí veamos cómo le está anunciando que no dude, que la reciba, que no tenga problemas por eso. Y le dice: porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Hasta ahí, hermanos, para nosotros está muy claro que ella había concebido por obra del Espíritu Santo. Pero recordemos que José no conocía el Espíritu Santo. Recordemos que José todavía el Espíritu Santo no ha bajado, porque el Espíritu Santo va a descender en Pentecostés. Pero entonces, ¿cómo ver o cómo reconocer la obra del Espíritu Santo? Y ahí es donde juega un papel muy importante la fe, porque por la fe a aquel ángel, por la fe y crédito a lo que el ángel le dice, es que San José se dispone a obedecer. Y hermanos, ese es un dato interesante, porque muchas veces nosotros queremos caminar por lo que vemos, pero nos cuesta caminar por lo que creemos. Y debemos de accionar no por lo que vemos, sino por lo que nosotros creemos. Ahora, San José no conocía el Espíritu Santo, pero creyó al ángel. Y por haber creído, es que claramente la palabra de Dios nos lo presenta como un hombre obediente al Señor, como un ejemplo de padre, como un ejemplo de esposo, como un ejemplo de servidor. Pero oiga, eso también nos fortalece y nos enseña a nosotros, porque hermanos, la misión de San José fue una misión muy importante. Fue él el encargado de guiar a ese niño, de instruir a ese niño, el de cumplir ese papel de padre terrenal. Pero notemos que también implicaba que iban a haber muchos conflictos, iban a haber muchas dificultades, mas sin embargo, la docilidad, la justicia, la fe de San José hicieron que para él aquellos conflictos no fueran muy dañinos. Lograron que aquellos conflictos pudieran generar, en lugar de destrucción, generar una construcción de fe, generar una dependencia verdaderamente de Dios. Ahora, es interesante también la obediencia de José, porque veamos que el Evangelio termina diciendo: cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Notemos esa obediencia.
Notemos esa entrega, algo que también necesitamos hoy en día. Sabe que muchas personas comienzan a ponerle excusas al Señor. Otras de repente comienzan a rebelarse contra la voluntad del Señor. Sin embargo, José inmediatamente despertó de aquel sueño, se dispuso a obedecer. Hizo, dice la palabra, lo que le había mandado el ángel del Señor. Ante eso, podemos nosotros también aprender que la obediencia a Dios es muy importante. La obediencia, hermanos, genera un crecimiento. La obediencia genera bendiciones. Y así como San José obedeció, aún sin entender totalmente lo que sucedía, pero sí creía lo que pasaba, así nosotros estamos llamados verdaderamente a despertarnos en la fe. Estamos llamados a creerle al Señor. Estamos llamados verdaderamente a obedecer, para que su gracia, para que su presencia nos acompañe. Y de esa manera, hermanos, poder nosotros replicar ese testimonio maravilloso de ese hombre que muy poco se habla en el Nuevo Testamento, pero de un hombre que cumplió una tarea excepcional como papá de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Justo tenía que ser el hombre quien iba a guiar por esta tierra al Señor Jesús. Pero hermanos, San José también es modelo, ¿verdad?, de todo padre, de todo esposo, por el cual también es importante que haya ese clamor para que permitamos que sea Dios, que sea San José el que nos guíe y podamos dar ese testimonio maravilloso que la palabra de Dios da de este hombre, de este padre, de este verdaderamente creyente que se dispuso a obedecerle a Dios. Por ello, que la gracia del Señor, hermanos, nos acompañe, que el Señor derrame su presencia y su sabiduría en nuestras vidas para aprender de ese hombre, de ese humilde hombre de San José, a ser ese padre, a ser verdaderamente ese siervo, a ser ese obediente ante los ojos de Dios. Hermanos, que San José, con su testimonio, pueda verdaderamente instruirnos, pueda enseñarnos para poder nosotros continuar y por sobre todo para aprender a ser buenos y mejores hijos de Dios. Que en este hermoso día el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.